Bueno, vamos a continuar con la exposición de una estrategia de estabilización macroeconómica para Venezuela. Esta es la tercera parte de la exposición que inicié hace unos días. Hay dos videos que preceden este y esperamos que este sea la última parte de esa secuela de explicaciones. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta el momento, nuestra estrategia se basa en la organización perfecta, cronológica de acciones de los 6 sectores que vemos aquí en pantalla. PDVSA, que va a suministrar recursos de las exportaciones petroleras al Banco Central, que recuperaría en forma absoluta su autonomía como ente rector de la política monetaria del país. Hay un concurso de las instituciones de crédito multilateral y bilateral, en el caso de que algún socio comercial de Venezuela quisiera unirse a la cruzada de estabilizar, colaborar con fondos o prestar fondos para instrumentar una política de estabilización macroeconómica. El Banco Central llevaría el control de un mercado, no un control cambiario, sino llevaría la batuta en las acciones de liberar el tipo de cambio y ofrecer en el mercado cambiario las divisas suficientes para mantenerlo dentro de, para mantener el nivel del tipo de cambio en niveles cónsonos con la viabilidad política y social del país. Los precios se verían afectados posteriormente por el control de la senda evolutiva del comportamiento del tipo de cambio, y esos precios se verían afectados, la variación o el crecimiento de esos precios se vería afectado hacia la baja, es decir, habría una tendencia a la estabilización de los precios. Y un elemento muy importante de este plan de estabilización macroeconómica es el plan de compensación social, es decir, un dispositivo muy ágil que tiene el objetivo de llegar a las clases más vulnerables, porque la liberación del tipo de cambio va a significar en su fase inicial un overshooting del valor nominal del tipo de cambio, que va a afectar sensiblemente los precios internos y que pudiera generar algún tipo de descontento social que hay que mantener bajo control, sobre todo cuando se trata de una transición de un gobierno que abandona después de años de una fallida política económica y un nuevo gobierno que lo sustituye y que intenta solventar los errores del predecesor. Entonces, ese plan de compensación es muy importante desde el punto de vista de la estrategia política, porque una eventual derrota del madurismo significaría un elemento de ruido político para el próximo gobierno, que hay que mantener muy bien vigilado. Un plan de estabilización macroeconómica pudiera significar el pretexto del gobierno saliente para iniciar acciones desestabilizadoras del nuevo gobierno, de modo que este elemento de plan de compensación es crucial. Bueno, habíamos planteado que el liberar el tipo de cambio iba a significar un sobresalto del tipo de cambio nominal en el mercado libre, y que sería eventualmente controlado por una ágil oferta de divisas por parte del mercado, por parte del Banco Central de Venezuela, que habría recuperado su autonomía como ente rector de la política monetaria y coordinador de la política macroeconómica del gobierno entrante. Entonces, esa sobrevaluación esa devaluación inicial del tipo de cambio sería paulatinamente disminuida y controlada con una oferta
masiva de dólares, lo suficiente como para enfrentar una demanda contenida de divisas. Una demanda contenida de divisas que ha sido previamente estimada por las autoridades monetarias y que, dependiendo de la exactitud con la cual se logre un valor que represente cuánto requiere la economía venezolana para satisfacer sus necesidades de divisa extranjera, para con ellas poner en funcionamiento nuevamente el aparato productivo nacional y las demás actividades que la colectividad venezolana tiene con el exterior, por ejemplo, la cuenta de viajeros, las remesas, etcétera, en el exterior. Los becarios, la gente que está estudiando en el exterior, todas esas cosas que fueron paralizadas y que ahora con un plan de estabilización macroeconómica pudiera estar abriéndose nuevamente las puertas a esas actividades. Ahora, esa demanda contenida de divisas es en esta maqueta digital de instrumentación de una política de estabilización macroeconómica una variable crucial, pues va a ser muy determinante, mientras mayor sea muy determinante del nivel de ese sobresalto inicial del tipo de cambio nominal. Mientras mayor sea la demanda contenida de divisas, mayor va a ser el coletazo inicial que va a haber en el mercado cambiario una vez liberado el tipo de cambio. Entonces, para ponerlo, a reevaluarlo nuevamente, una vez liberado, será necesaria una ágil actuación del Banco Central de Venezuela, ofreciendo divisas en el mercado libre de divisas, coordinándose con casas de cambio y instituciones financieras que tienen la infraestructura para este tipo de actividades. Aquí vemos, en este gráfico, vemos la oferta de divisas que ha sido determinada por un cálculo de las diferentes demandas que saldrían, se manifestarían en el momento de un mercado libre de divisas. Entonces, aquí vemos como en el gráfico magenta, vemos, si nos fijamos en el marco superior, en el margen superior, en la medida en que yo muevo el cursor hacia la izquierda y hacia la derecha, veo que el valor, hay un valor de cero que aparece intercalado con valores de oferta de divisas. Esto es lo que significa es que estamos simulando días, estamos simulando 750 días de la aplicación de un plan de estabilización macroeconómica apuntalado sobre la liberación del tipo de cambio, y entonces los días hábiles hay que diferenciarlos de los días no hábiles. Es decir, tenemos en una semana 5 días hábiles y 2 días no hábiles, y ese cero que vemos aquí es precisamente la ocurrencia en el tiempo de días no hábiles. Eso es algo que también es importante tener en cuenta, pues, para no sobreestimar las necesidades de divisas para controlar el tipo de cambio. Es decir, es un ritmo al cual debe acostumbrarse el Banco Central. Aquí estamos simulando 270 días, 750 días, y dentro de los parámetros que nosotros estamos fijando para darle comportamiento a estas variables que involucradas en una estrategia de estabilización macroeconómica, hay suficiente espacio como para garantizar que en ese lapso temporal, los precios serían efectivamente estabilizados. Entonces, aquí nosotros partimos de una demanda contenida de divisas de 10.000, es decir, el Banco Central estaría estimando que requeriría 10.000 millones de dólares para evacuar las necesidades represadas de alrededor de 5 años de falta de oferta de divisas para la reposición de inventario, para la reposición de repuestos, es decir, los insumos que se requiere para poner en marcha
la producción. Ahora, estos 10.000 millones de dólares que estamos poniendo nosotros de manera ejemplar, afectarán, dependiendo del ritmo de oferta que vemos que es muy ágil, es una actividad, es una nueva actividad que se agregaría a las funciones del Banco Central después de mucho tiempo, de modo que es algo que para lo cual deben prepararse, pues el éxito de este plan de estabilización macroeconómica dependerá pues de la eficiencia del Banco Central de Venezuela, sacando a la calle las divisas que se requieren para controlar el tipo de cambio. Ese tipo de cambio estaría enmarcado dentro de un tipo de cambio, dentro de una trayectoria como la que estamos poniendo aquí. Hemos variado algunos parámetros, de modo que una liberación del tipo de cambio en el día 70, el día 40, como vemos abajo en el gráfico, 40, vemos cómo los días cambian. Si aquí está este horizontal, aquí es el mercado controlado, y el día 41 se libera el tipo de cambio y el tipo de cambio se dispara. Probablemente haya observaciones en cuanto a la velocidad con la cual esto crece, el valor nominal de bolívares por moneda extranjera, por dólar, crece. Aparentemente pudiera significar este gráfico que es muy lento. Aquí lo que estamos significando entonces es que el Banco Central está controlando esos días, o sea, que no suba más de lo que subiría sin su presencia, es decir, sin su presencia activa, suministrando los dólares necesarios para controlarlo dentro de una celda. Si yo variara el valor de la demanda contenida de divisas, que está en 10.000, y lo pusiera, por ejemplo, en este valor de 6.600 y simulara, fíjense que la liberación de cosa que esto es un valor hipotético, pero que no es consono con la realidad. Si bien sabemos que esa demanda contenida de divisas es mucho mayor, y si lo volvemos a poner en 10.000 y volvemos a simular, vemos que varía la trayectoria. Es decir, mientras mayor sea la demanda contenida de divisas, mayor va a ser el overshooting de la variable tipo de cambio en nuestro modelo, que es racionalmente consono con la teoría económica. Aquí tenemos también otra variable con la cual podemos variar la intensidad de la demanda de divisas, es decir, la demanda de divisas que se convierte en oferta, la demanda de divisas que el Banco Central satisface automáticamente. El número 1 significa que los parámetros iniciales de la corrida base de estas simulaciones son iguales a los de la corrida base. Ahora, si yo bajo coloco un valor por debajo del 1, estaría entonces multiplicando por una proporción, en este caso de 0.62%, esos valores de la corrida base que sirven para... Si yo hago la simulación, fíjense que me tardo más en evacuar la demanda de divisas. Estoy bajando la demanda de divisas, y con ello estoy bajando la oferta de divisas, y entonces en vez de tardarme como lo hacía antes en 270 días, tardarme 270 días para evacuar la demanda contenida de divisas, me tardaría más. Son cosas importantes tenerlas en cuenta a la hora de diseñar una estrategia eficiente de control de los precios de la economía. Ahora, una vez que se libera el tipo de cambio, tenemos que también liberar el resto de los precios de la economía. El precio de los bienes debe ser liberado, es decir, que se ajusten de acuerdo a cómo se comporta, como lo está haciendo en la actualidad, prácticamente, a cómo se comporta el tipo de cambio
de moneda nacional por dólar. Si lo volvemos a poner en 1, o lo ponemos un número mayor que 1 y le damos y simulamos, fíjense que cambia el cronograma de venta de divisas y se evacúa apenas 188 días la demanda contenida de divisas y el tipo de cambio se controla en un nivel de 300. Habría tendencia pues a bajar esos niveles. De modo que estos dos controles permiten darnos una idea de entre qué márgenes se manejaría la política de oferta de divisas del Banco Central de Venezuela. Otro elemento fundamental aquí es un elemento importantísimo que se basa sobre las expectativas que tienen los agentes económicos sobre lo que está pasando en Venezuela en relación a la economía. Si se hacen las cosas bien y los agentes económicos perciben que efectivamente la estrategia de estabilización macroeconómica se está llevando a cabo tal como fue anunciada, es decir, hay que anunciar que se va a llevar a cabo y con lujo de detalles cómo es la mecánica de funcionamiento de este tipo de medidas, que son medidas consideradas dentro de los catalogadas como medidas de terapias de shock, es decir, se corrigen los males con un estremecimiento súbito de las variables de precio para ponerlas nuevamente en el curso adecuado de su evolución, de una evolución consona con el crecimiento económico y consona con las expectativas favorables de los inversionistas extranjeros para atraer sus capitales e invertir en Venezuela. Aquí vemos que si nosotros esto lo modificamos, ponemos por ejemplo que la demanda contenida en divisas es menor, estos valores permanecen iguales, es decir, deberíamos considerar algún tipo de interacción entre la demanda contenida de divisas y la senda evolutiva, que aquí es exógena, la podríamos endogeneizarla, es decir, podríamos hacer que de la misma interacción de las variables del modelo saliera esta trayectoria. Esto pudiéramos hacer. Sin embargo, cosa que haríamos con muchísimo gusto en el caso de que hubiera interés en seguir trabajando pues esta maqueta digital, cosa que sería para mí un honor poder adelantar ese trabajo. Yo, de esta forma, yo seguiré perfeccionando y agregándole supuestos a esta maqueta digital en la medida en que yo reciba observaciones por parte de las personas que están viendo estos videos. Aquí tenemos las reservas internacionales. Aquí tenemos una cronología interesante. Las reservas internacionales parten de un nivel de 10.000 que se incrementa porque una vez que toma posesión el nuevo gobierno, habría una nueva manera de concebir el manejo de la economía, y entonces eso significaría un incremento paulatino de las reservas. Este salto aquí, este salto en el día 188, es el día en que se está considerando, entran efectivamente los recursos de los entes multilaterales, y que a partir de ahí entonces comienzan a decaer las reservas internacionales en función de la política cambiaria. Esta caída que estamos viendo aquí no considera la inversión extranjera. Si nosotros sumábamos la inversión extranjera, entonces esta evolución de las reservas internacionales se vería compensada.
Aquí tenemos la variación, la afectación de los precios. Hay un índice de precios externos, al cual nosotros no aspiramos a controlar, es un índice que crece. Fíjense que para cada color hay una escala. En el caso de los índices de precios externos, la escala es la indicada por los valores azules. El máximo valor es 104 al final de las dos corridas, es decir, que comenzando en 100, es un número índice que comienza en 100 el día que se inicia la simulación, el día 1 de la simulación, y de modo que los precios crecen en 2 años apenas 4%. El índice de precios internos, tendríamos aquí es el rojo, tendría una evolución creciente de ese índice que se ubicaría en 70% en 2 años, y que vemos aquí claramente cómo la tendencia a ese crecimiento se va desacelerando, que es precisamente el efecto que perseguimos sobre los precios internos de la economía. La inflación diaria, es decir, la variación de los precios interdiarios sacada de la evolución de este índice de precios internos, sería esto. Vemos cómo sería la evolución magenta, el número 3, inflación diaria. Entonces aquí se estaría viendo más claramente que la estrategia de estabilización macroeconómica estaría teniendo efecto. El índice de tipo de cambio real, es decir, el nivel de apreciación real de la moneda, es decir, la paridad de poder de compra de nuestra moneda en el exterior, que mientras tiende a aumentar, menos competitivos somos en el mercado internacional. Aquí vemos cómo esa tendencia también desacelera, que es importantísimo, porque lo que estamos viendo en la actualidad es que el índice de apreciación real de la moneda se está incrementando megalómanamente, es decir, acromegálicamente, perdón, con razón a la alta hiperinflación que estamos viendo, de modo que cada vez somos menos competitivos, pero en forma gigantesca. Entonces, eso es un proceso que es necesario detener si queremos insertarnos con forma competitiva en los mercados externos. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos, aquí tenemos la evolución de un eventual fondo de subsidios directos y pago de subsidios directos. Esto, como decíamos al inicio, es fundamental para que efectivamente las secuelas políticas de la instrumentación de un plan de estabilización macroeconómica puedan ser controladas. Fíjense que de la experiencia de los gobiernos de Brasil y del gobierno de Argentina, los niveles de popularidad han disminuido muchísimo en la medida en que estos gobiernos han tratado de encaminar sus respectivas economías dentro de criterios racionales de la economía, eso que el gobierno actual llama el imperialismo salvaje, la estrategia el capitalismo salvaje. Bueno, esas cosas tenemos nosotros que enfrentar. Hay una realidad, que es que tenemos una sociedad que tiene 18 años recibiendo dádivas del gobierno, y que es necesario que esas dádivas no se mantengan en forma racional, es decir, hay una riqueza petrolera que debe ser repartida en forma justa entre los habitantes y sin distingo político, y que debemos garantizarle a suministrarle a la población en la medida en que le sea posible al gobierno hacerlo. Entonces, para eso es necesario diseñar una serie de dispositivos, de mecanismos que permitan canalizar en forma eficiente esos recursos que se quiere hacer llegar a la población más necesitada, no de la forma desordenada con la cual se está practicando esa intención por el actual gobierno, que ha sido penetrada ampliamente por
por la corrupción y la ineficiencia, sino buscar mecanismos que traten de alejar la discrecionalidad, es decir, el uso discrecional, las decisiones de particulares sobre a quién y cómo distribuir esa riqueza, y que sean políticas inclusivas que no sean determinadas por tu adscripción política a algún partido. Entonces, para eso yo propondría también iniciar una discusión en cuanto al diseño de un dispositivo que garantice lo que estoy planteando. Y en los días sucesivos estaré desarrollando ideas en torno al concepto de un fondo de estabilización macroeconómica. Bueno, esperando que estas explicaciones y este esfuerzo modesto que estoy haciendo por difundir mi experiencia en este tema tenga algún tipo de demanda. Entonces, saludos, hasta el próximo video.